Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. En este momento, presenciamos el ingreso del señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, al Salón de Honor de Casa Presidencial.
Con ustedes, el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir en tan corto tiempo a esta convocatoria. A todos los excelentísimos señores embajadores y embajadoras, a los jefes de misiones diplomáticas, acreditadas en nuestro país, bienvenidos a esta que es su casa también. Decidimos convocarlos, como hablamos la vez pasada, que no fuera la única, sino que nos reuniéramos varias veces, y en esta ocasión en especial por la coyuntura que se ha dado en los últimos días en El Salvador, que creo que es importante que lo escuchen de primera mano, o por lo menos de la versión de Casa Presidencial. Estoy seguro que habrán escuchado otras también. Para nosotros es importante que las cosas que están sucediendo en El Salvador, que son básicamente un producto de las elecciones del 28 de febrero, que ustedes las monitorearon muy de cerca, y de hecho quiero agradecerles a muchos de sus países por haber enviado observaciones internacionales que garantizaron de alguna manera o ayudaron a garantizar el éxito del evento electoral, que pues no estuvo exento de problemas. Todavía nosotros creemos que nos quitaron 2 diputados, pero fue muy bueno. Es decir, dentro de lo perfecto que no existe, fue muy bueno. Al final la población se sintió representada, nadie contestó los resultados, nadie dijo que los resultados no eran correctos, ni nosotros, ni ningún partido de la oposición. Hubo algunas quejas, yo en lo personal tuve varias, pero no nada que pudiera cambiar el resultado de la elección. Incluso hay un tema que yo sé que las encuestas no solo son encuestas, pero al final las elecciones terminaron dando el resultado que las encuestas dieron, que venían dando desde muchos meses atrás. Yo recuerdo que estaba platicando con alguien de la oposición y me decía, pero es que ustedes, la maquinaria gubernamental les ayuda. Y te voy a decir 2 cosas. Le dije, la primera es que la maquinaria gubernamental, entre comillas, es un arma de doble filo. Porque si bien es cierto que un gobernante que hace un buen trabajo recibe un premio en el electorado, también es cierto que un gobernante que hace un mal trabajo recibe un castigo del electorado. No es tan cómodo estar en el gobierno, y eso lo saben ustedes que representan gobiernos. Es decir, estar en un gobierno no es cómodo, porque cada cosa que haga falta en salud, cada cosa que haga falta en educación, cada cosa que haga falta en infraestructura, cada cosa, si bajan los empleos, si suben los contagios, todo es culpa del gobierno. Y entonces, eso de maquinaria gubernamental está por verse, porque había que ver mucho los costos de estar en el gobierno, en los que ustedes han oído, me imagino, en muchas ocasiones la frase, el desgaste del poder. Y creo que lo han escuchado en todos sus países, porque efectivamente hay un desgaste. Nosotros no lo hemos sufrido en El Salvador, todas las encuestas nos dan entre un 90, 92, 94% de aprobación, pero eso no ha sido porque nosotros controlemos las casas encuestadoras, que la mayoría son internacionales o opositoras, sino porque simple y sencillamente la población está contenta del trabajo que hacemos. Y lo reflejaron en las encuestas, lo reflejan en las encuestas, pero también lo reflejaron en las elecciones. Ahora, alguien me dijo una vez, bueno, pero si tú hablas de 90 y pico % de aprobación, ¿por qué solo el 75% de la población votó por tus diputados? Es decir, ¿por qué digo tú? Porque Nuevas Ideas, que sea el partido que creamos, y Gana, que sea el partido con el que corrí para la presidencia. Y entonces yo les digo, bueno, es que no es lo mismo pedir el voto para alguien más que que la gente vote por uno, y ustedes lo ven en sus países. No es lo mismo que haga campaña el presidente a que el presidente vaya a las elecciones, y más en El Salvador cuando hay tantas restricciones para el presidente que no puede hacer campaña. Entonces es más difícil. Sin embargo, la población trasladó en una buena parte el apoyo hacia el presidente en las elecciones del 28 de febrero. Eso es un hecho, independientemente de cómo sea la forma. Y nadie puede negar, incluso el resultado a mí me sorprendió porque
En las elecciones presidenciales nosotros obtuvimos 1.4 millones de votos, con eso ganamos. Y ese 1.4 millones de votos representaban la mayoría absoluta, es decir, 54% de los votos totales emitidos en esa ocasión, en el 2019, y representaba que ganábamos en primera vuelta sin necesidad de un balotaje y 20 puntos arriba del contrincante más cercano, o sea que era una ventaja abultada, suficiente, grande, también con un tribunal manejado por la oposición, igual que en esta ocasión. Y pues la usanza en El Salvador, y de hecho así fue de nuevo, es que la participación en las elecciones legislativas es menor, como pasa en la mayoría de países. Cuando son separadas las elecciones legislativas de las presidenciales, la participación es usualmente menor, porque naturalmente las elecciones legislativas tienden a ser menos interesantes para la población que las presidenciales. No es que valgan menos, pero la población así es en todos los países del mundo. A pesar de que hubo menos participación porcentual en el total, la cantidad de votos subió para nosotros. Es decir, con un pastel de votos más pequeño, nuestra porción fue mucho más grande. Y no me refiero solo en porcentaje, sino en cantidad. Nosotros ganamos con 1.4 millones de votos en el 2019, pero ganamos con 1.9 millones de votos en el 2021. A mí, sinceramente, a mí me asustó, porque ¿cómo es posible de que en el 2019, cuando pues no había desgaste, cuando teníamos 0 días de gobernar, sacáramos en una elección presidencial, sacáramos 1.4 millones de votos y todo el mundo lo catalogó como una victoria abultada, y ahora en una elección legislativa sacamos 1.9 millones de votos, sumando Nuevas Ideas con Gana? Es decir, 500,000 de votos más de los que obtuve en la presidencia. Y ojo, yo no iba de candidato. Uno dice, pero la gente asumió. Sí, pero es que no es lo mismo que esté directo el voto a que la gente asume de que esta persona apoya a tal persona. Es una cosa distinta y eso ustedes lo saben en sus países. Porque estamos hablando de las elecciones. ¿Qué tiene que ver? Podemos haber hablado de eso otro día, ¿no? Yo creo que es importante porque de ahí deriva lo que estamos viviendo aquí. Hay una lástima que no vino está aquí el 100% de nuestra representación diplomática, a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos. No sé por qué no vino, no le he preguntado. Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho. Es decir, no es por quien sea, simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Eso es imposible. Entonces, si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, cuando menos están parcializados. Ese es el mínimo, ese es el punto mínimo, es que no pueden tener una opinión más que parcializada si no están escuchando la otra opinión. Eso es imposible, no hay posibilidad humana de tener las dos versiones, un análisis que provea de por lo menos los dos lados más importantes, aunque puede ser multilateral, si no tenemos uno de los lados y uno de los más importantes, por no decir el más. Digamos que todo es igual de importante, pues por lo menos a lo mínimo es una opinión parcial, van a tener una conclusión parcializada y lo podemos ver en algunas de sus pronunciamientos. Y me extraña porque aquí nosotros en la mayoría de países que estamos acá tenemos una relación que viene de larga data, y organizaciones como la ONU y la OEA que están aquí también. Son relaciones de larga data, es decir, no estamos hablando de relaciones nuevas en su mayoría. Y ustedes conocen El Salvador, sus países conocen El Salvador, tienen mucha información histórica acumulada de cómo funciona El Salvador, de la Constitución de El Salvador, de las leyes de El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. Es decir,
Y no lo digo por el argumento obvio de la autodeterminación de los pueblos o de la soberanía de los países o del hecho o el principio básico en la diplomacia de la no intervención, que eso también está ahí, sino porque aunque hubiese intervención, aunque se permitiera y no hubiese soberanía, aunque digamos vamos a aceptar todo lo que ustedes digan, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo, ninguna lógica, ustedes mismos no lo hubieran permitido en sus países. Y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué a la presidencia en el 2019, que ganamos sin ninguna discusión con un tribunal, por eso les toqué el tema de las elecciones, ganamos sin ninguna discusión con un tribunal manejado enteramente por la oposición, nosotros no teníamos, por Dios, no teníamos ni partido, me cancelaron, no me inscribieron en nuestro partido, nos cancelaron el partido en el cual me inscribí, a último minuto nos tuvimos que inscribir a otro para que nos dejaran participar por lo menos, y con todos los bloqueos ganamos de una manera holgada con más de 20 puntos de diferencia. Y llegamos al gobierno aquí, y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Porque la fiscalía la puso Arena. Y cuando digo que la puso Arena no es porque lo estoy criticando, es porque la puso Arena. Esa fue la negociación, tú agarras al fiscal y tú agarras al procurador. Y Arena puso al fiscal y el FMLN puso al procurador. Y no hubo condenas de parte de ustedes, nadie se pronunció. ¿Por qué no se pronunciaron? Bueno, porque obviamente no había nada que decir. Era perfectamente legítimo y legal, tal vez antiético, porque no deberían de estarse repartiendo los cargos, pero totalmente legítimo, expresado democráticamente en las urnas. La gente votó mal que mal por Arena y por el FMLN en el 2018, y pues ellos tenían una cantidad de curules en la asamblea con los cuales se repartieron el procurador y el fiscal. ¿Por qué agarró Arena más? Porque el fiscal tiene más poder que el procurador. Sencillo, porque Arena tenía 37 diputados y tenía 23. Se necesitaban mutuamente para formar mayoría, pero Arena dijo, hey, nosotros tenemos 14 diputados más que ustedes, denos la fiscalía a nosotros y ustedes se quedan con el procurador. Y eso es un hecho notorio. Y no solo notorio porque yo lo diga o porque a mí me contaron o les estoy diciendo, como decimos en salvadoreño, el chisme, sino que ahí están los videos con el fiscal cantando el himno de Arena atrás del candidato que iba en contra mía. Y con el chaleco, y con el dedo pintado después de las elecciones, abrazado con los diputados de Arena, después de haber ido a votar por el candidato opositor a mí, el que quedó en segundo lugar. Y ahí están las fotografías, los videos, no hay ninguna duda, pues no es un tema, es más, está en la lista de los donantes a Arena, lista que Arena tiene en su página web, no lo han cambiado, todavía pueden acceder al website de Arena, buscar donantes y ahí van a encontrar el nombre de Raúl Melar. Entonces yo le dije, ¿cómo vamos a hacer con mi gabinete y con nuestros asesores? Yo le dije, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con un fiscal totalmente de Arena? Y a mí me dijeron, presidente, se va a tener que aguantar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque si en Estados Unidos, lástima que no vino, Obama no dejó al fiscal de Bush, él llega y pone el de él. Trump llegó y no dejó al fiscal de Obama, llegó y puso al de él. Al rato no le cayó mal, lo quitó y puso otro. Y luego vino Biden y no dejó al fiscal de Trump. Y nadie le está exigiendo que lo deje. Y yo no he visto ninguna condena internacional que pida que haya balance de poder y que Biden ponga a un fiscal republicano, porque sería absurdo pedirlo. ¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano cuando es su prerrogativa constitucional poner un fiscal demócrata? Entonces sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo. En el año 2010, cuando Barack Obama era presidente y estaba presentando, ya estaba en las últimas partes de su ley de salud, que fue muy controversial en los Estados Unidos, Eric Cantor era el segundo al mando en el Congreso, en los republicanos en el Congreso, el House Whip, como le dicen allá, el látigo de la Casa de Representantes. Le llaman látigo porque él es el que se encarga de alinear los votos del partido. Y así se llama, pues, no es un chambre, es House Minority Whip. Y entonces Eric Cantor le dice a Barack Obama, ahí está en el video, lo pueden buscar en YouTube,
presidente le dice, discúlpeme, aquí usted viene con el proyecto de ley y todas nuestras recomendaciones no están ahí. No está ninguna de nuestras recomendaciones. Le mandamos así de recomendaciones y ahí no viene ninguna. Y ya viene como final, como el proyecto de ley que quiere que votemos. ¿Cómo es posible? Y Obama le contestó textualmente, solo lo voy a traducir. Bueno, lo voy a decir en inglés y en español. Obama le contestó, elections have consequences, and I won. Obama le dijo, las elecciones tienen consecuencias y yo gané. Y votaron y se aprobó la ley. Ojo, ni siquiera dijo nosotros ganamos, dijo yo gané. Lo que Obama estaba diciendo era lo que todos entendemos por la democracia. El que gana, gana. Yo incluso subí un video donde estaba la exalcaldesa, hasta hace 3 días, alcaldesa de Santa Ana, fue diputada de la Asamblea Legislativa, hermana de un presidente además. O sea, el presidente era su hermano, ella era diputada, después fue alcaldesa, etc. Su hijo fue concejal el hijo del presidente, del expresidente, fue concejal cuando yo era alcalde de San Salvador. Todo cae en familia. Ahí no era nepotismo, ahí era democracia. Y ella sale en un video, ahí yo lo puse en Twitter ayer, si no lo han visto lo pueden buscar o pueden poner a alguien de sus asistentes a que lo busque. Sale un video donde sale la hermana de Calderón Sol, presidente, ahí en la Asamblea Legislativa, me imagino que peleándose con el FMLN en aquellos tiempos donde no eran hermanos. Y le dijo a ellos, ahí está el video, y le dice, miren señores, disculpen, aquí hay una democracia, y en la democracia la mayoría manda, les guste o no. Esas fueron las palabras de la señora, no las mías, solo las cité. ¿Y saben qué hizo el FMLN? No sé, me imagino que gritaron y de todo, protestaron, se levantaron, se fueron, pero al final de cuentas tenía razón. A mí, yo que apoyaba al FMLN en aquel tiempo, pues no me gustaba lo que decía la señora, no estaba de acuerdo con la propuesta de la señora, pero me la tuve que tragar, porque ellos mandaban, ellos tenían los votos, ellos aprobaban las leyes. Ellos elegían la corte, ellos elegían el fiscal, ellos elegían magistrados, destituían magistrados, porque esa no es la primera vez que se destituye un magistrado en este país. Destituían magistrados, aprobaban leyes. Y no habían condenas internacionales. Extraño que la comunidad internacional estaba ausente de El Salvador, pero ya estaban las relaciones, ya habían embajadas. Y nadie dijo nada, nadie le dijo, mire señores de Arena, ustedes no pueden aprobar esa ley porque viola la independencia de pesos y contrapesos. Nadie les dijo nada porque era sabido por todos de que Arena tenía la mayoría y ellos iban a actuar con su mayoría. Porque nadie va a ganar una mayoría para no usarla. Entonces, a mí me extraña que cuando hablo con países donde han hecho exactamente lo mismo y me dicen que está mal lo que estamos haciendo nosotros. A mí me parece, y yo lo he dicho en varias ocasiones, y se los digo de primera mano a ustedes que son nuestros amigos, porque hay una cosa, si a alguien le molesta alguna cosa de las que diga, pues dígamelo, no hay ningún problema, pero estamos entre amigos y por eso nos decimos estas cosas, si estuviéramos entre enemigos no nos reuniéramos. Nosotros envidiamos a un montón de ustedes, a sus países. Envidiamos el desarrollo que tienen. Nosotros quisiéramos ser como Canadá. Quisiéramos tener un sistema de salud tan envidiable y un sistema de cobertura social como el de Canadá. Nosotros quisiéramos ser como Canadá. Nosotros quisiéramos ser como Japón. Yo hace poco fui a Japón y es un país impresionante. Limpio, ordenado. Es una cosa seguro. Ahí la gente camina a las 3 de la mañana en la calle y yo creo que se le cae la billetera y sale corriendo el de atrás y se la levanta y se la va a dar. Si tienen policías, porque tiene que tener, porque casi ni los necesitan. Es una cosa increíble, es una sociedad desarrollada en todo sentido, no solo en edificios. A nosotros nos encantaría ser como Japón. Yo veo acá, Francia, por ejemplo, para caminar por París, es una cosa, es un paseo por sí solo. Nos encantaría tener ese tipo de infraestructura, edificios, historia, todo. Y así muchos países, pues no voy a mencionar a todos, obviamente que hay muchísimos países que tienen muchas más cosas que nosotros quisiéramos tener. Pero
nosotros queremos ser como ustedes. Obviamente 1000 veces más pequeños, no, somos chiquitos, somos del tamaño de Delaware, como le dije yo al secretario Blinken. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. Porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España. Porque si nunca no nos vamos a desarrollar. Es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país. No colonia, no protectorado. No. Aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Y dije, ¿somos país? Sí. ¿Soberano? Sí. Entonces, ok. ¿Eso quiere decir que vamos a violar los derechos humanos y de la comunidad internacional? No, claro, pues sabemos que somos parte de una comunidad internacional, somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, sabemos que hay organismos multilaterales, sabemos que hay banca multilateral, sabemos que hay un Consejo de Seguridad, sabemos que hay una Carta Democrática de las cuales somos firmantes. No, claro, estamos sujetos incluso a la justicia internacional, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que somos un asteroide entre Marte y Júpiter. No, nosotros somos parte de la comunidad internacional y somos sus amigos y sus aliados. Y lo hemos demostrado. Pero una cosa, si ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo. Díganlo. Actúen en consonancia. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Que alguien me explique por qué las condenas. Si la Constitución le da la facultad a la Asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No les terminé la historia del fiscal. Tuvimos que tener un fiscal de arena. Y yo les dije, ¿cuándo vamos a poner a tener nuestro fiscal? Y entonces me dijeron, mire, presidente, para tener su fiscal, o un fiscal afín, usted tiene que esperarse primero 2 años. Segundo, tiene que mantener la popularidad donde la tiene, porque luego va a tener que impulsar un partido nuevo que nunca ha ido a elecciones y va a tener que sacar el récord en la historia de El Salvador, en toda la historia de El Salvador, lo tiene Arena. En 1991, Arena obtuvo 39 diputados. Y nunca nadie, ningún partido, ni siquiera el poderoso FMLN o el mismo Arena en el futuro, logró superar el récord de 39 diputados. Es más, de acuerdo a todos los analistas políticos, y ustedes los escucharon desfilar en todas las entrevistas, obtener la mayoría simple, es decir, la mitad más 1 de los votos, o la mayoría absoluta, como se llama en otros países, es matemáticamente imposible por el sistema de cocientes y residuos. Es muy difícil superar el récord de 1991 a 39 y es imposible llegar a 42 más 1, o sea, llegar a 43, la mitad más 1 de los votos. Eso es imposible. Pero fíjese que está peor, porque para poder elegir un fiscal va a necesitar 56 votos. Y eso no es imposible, eso es peor que imposible, eso no va a pasar, no importa lo que haga. Pero pasó. Y con 64, no con los 56 que dice la Constitución, con 64 votos, 8 de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados. Tal cual dice la Constitución, pero con 8 diputados más. Y así dice la Constitución. Claro, la Constitución no me permitía a mí nombrar un fiscal como se lo permite al presidente de Estados Unidos. A mí me hubiera gustado que fuera así, pero no dice eso. A nosotros nos obliga a que lo haga la Asamblea Legislativa. Y nos costó, ojo, que no solo es llegar a la Asamblea, nuestro partido tiene primarias libres, internas. Ahí se puede inscribir quien quiera. Yo no conocía al 97% de los diputados. Cualquiera pudo haber dicho no voto.
Y todos votaron. Y aplaudieron. Estaban felices por lo que estaban haciendo. Y ellos son los representantes del pueblo. ¿O quiénes son los representantes del pueblo? La ANEP. Sí, la ANEP representa a un sector. Pero ¿quiénes representará más al pueblo salvadoreño? ¿Los 64 diputados que votaron el sábado o la ANEP? ¿O FUSADES? ¿O el IDUCA? Porque ellos son importantes, claro, son expresiones de la sociedad, ONG con mucho prestigio. Y representan también un grupo con agenda, igual que nosotros. Nosotros también tenemos una agenda. La pregunta es, ¿a qué porcentaje de la población representan? Cuando aquí vino el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, como ellos han decidido llamarnos a nosotros, yo siempre digo que no me gusta que nos llamen Triángulo Norte, aunque amo a Guatemala y a Honduras y a todos los países centroamericanos y creo que deberíamos de ser el mismo país. Pero no estoy de acuerdo con que nos llamen Triángulo Norte porque en primer lugar no somos ningún triángulo ni estamos al norte. ¿Norte de qué? Norte de Nicaragua, pero al sur de México. Ellos han decidido llamarnos así, unilateralmente. Algún día lo vamos a llamar el cuadrado de Norteamérica. Entonces, nos dice el Triángulo Norte. Y mandan al enviado especial. Y el enviado especial se reúne con 10 organizaciones de la sociedad civil para escuchar la versión de la sociedad civil, de cómo está el país. 10. ANEP, FUSADES, FUNDE, Cámara de Comercio, las 10 opositoras. Y entonces recuerdo que le dije a alguien, miren, si las encuestas de ustedes, porque ellos hacen encuestas aquí, si las encuestas de ustedes les dicen que el 90% apoya al gobierno, no debe haber sido 9 organizaciones pro gobierno y una antigobierno para que sea un espejo de la población. Porque es lo que más nos importa a nuestros pueblos, ¿no? O, si no creen en las encuestas, vámonos a la elección, 70 y pico %. 7 organizaciones pro gobierno, 3 organizaciones antigobierno. Pero si se platican con 10 organizaciones antigobierno, ustedes no se reunieron con la sociedad civil, se reunieron con la oposición. Ahora, ¿eso es válido? Claro que es válido, por supuesto que es válido. Aquí este país es libre, aquí hay oposición, no hay ningún problema. Pero todo con su justa palabra y su justa definición. Se reunieron con la oposición, que tienen derecho a reunirse con la oposición. Hombre, reúnanse 100 veces con la oposición, pero sepan que es la oposición, no es la sociedad civil. Y eso quedó demostrado ayer. 26 organizaciones convocan a una manifestación. Salen los líderes de las 26 organizaciones y llegaron 100 personas a la manifestación. O sea que cada organización social representa 4. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí, ustedes vieron que se reprimiera a la gente. Los golpeamos, les tiramos gas lacrimógeno, como se hace en otros países, porque yo veo los videos donde están los tanques de agua, les tiran gas lacrimógeno, los golpean, mueren la gente manifestándose. Y en El Salvador llevamos 2 años de gobierno y no hemos utilizado una lata de gas lacrimógeno. Dejamos que la gente se manifieste todo lo que quieran, ahí ponen insultos, me dibujan en caricatura y yo ahí lo dejo, que yo les digo todavía veo la foto, había un policía. ¿Y qué fue lo que dije? Por favor, retiren al policía ya. Y me dice, señor presidente, solo es un policía. Solo por si acaso pasa algo, retírenlo. ¿Por qué? Si solo eso está él, no está para reprimir. Retírenlo, porque van a sacar la foto, no vaya a ser que uno de los manifestantes vaya a empujar al policía, el policía vaya a hacerle así, ahí va a hacer la foto y luego va a salir policía, agrede manifestante. Que se vayan, déjenlo que se manifiesten todo lo que quieran. Al final vino la lluvia y se fueron, pero no me van a echar la culpa a mí por la lluvia. Entonces, aquí no se reprime la gente, pero les dan una voz, que tienen derecho a su voz, pero les dan un porcentaje de voz que no tienen en el análisis. Porque es como cuando hacen una encuesta y responden muchas personas de 50 años y dicen, no, miren, usted trae una carga de personas de 50 años mayor al porcentaje de la población que tiene 50 años, lo vamos a ajustar, porque si no la encuesta sale mal. Y por eso es que ellos pensaban que iban a ganar las elecciones y no sacaron nada. Porque calcularon mal sus encuestas, le preguntaron a sus entornos.
cuando la población no son sus entornos. Los encuestadores saben cómo hacer clase media, baja, alta, urbano, rural, mujeres, hombres, grupos etarios, etcétera, para tener una fotografía más correcta de la población. Y así es como debería de ser, para que ustedes, bueno, si ustedes quieren tener una opinión de verdad de lo que la gente está diciendo, porque si ustedes se siguen reuniendo, como pueden hacerlo y no hay ningún problema, pero si ustedes solo se reúnen con Funde y el IDUCA y el otro, Cristosal y ¿cómo se llama? FUSADES y todas el CEG y todas esas cosas, pues está bien. Pero son 100% opositores, sépanlo. Unos se dicen de izquierda, otros se dicen de derecha, pero son oposición al gobierno toditos. Antes se entendía más, porque antes había un binomio. Antes estaba Arena y estaba el FMLN. Arena tenía sus ONG y el FMLN tenía sus ONG. Entonces estaba bien ser 5 y 5. Pero ahora los 10 son opositores. Nosotros no tenemos ONGs, porque somos un partido nuevo. Probablemente dentro de 10, 20, 30, 40 años, como tienen ellos, vamos a tener nosotros también nuestras 25 ONGs. Pero ahorita no tenemos ninguna. Entonces nosotros no tenemos una ONG que nos represente en esa sociedad civil que se han inventado. Y digo inventado porque la verdadera sociedad civil es la gente que está en la calle trabajando. La señora que está en el mercado, el obrero que está en la fábrica, el campesino que está en su tierra, labrando su tierra, ahorita ya no porque es de noche. Las personas que están en los buses ahorita, que van para sus casas o en sus carros, en el tráfico. La gente que fue a votar el 28 de febrero. Esa es la verdadera sociedad civil. No son los que salieron en la foto en el domingo. Esos son un grupo de poder con una agenda. ¿Tienen derecho a ese grupo de poder? Sí. ¿Tienen derecho a tener agenda? Sí. ¿Tienen derecho a dar conferencia de prensa? Sí. ¿Tienen derecho a convocar una manifestación pírrica? Sí. ¿Pero son ellos la sociedad civil? No. Por ejemplo, yo veo el reporte de la OEA que sacan y dicen, nos hemos reunido con la sociedad civil. ¿A qué sociedad civil se reunieron? Se reunieron con unos grupos de oposición, porque la sociedad civil jamás hubiera dicho lo que dice el reporte de la OEA, jamás. Pregúntenle a la verdadera sociedad civil. ¿O ustedes creen que un gobierno odiado que viola los derechos humanos, que reprime a su pueblo, que, como dicen los reportes que sacan, tuviéramos 90% de aprobación, sacáramos 75% de los votos? O en elecciones libres, ¿verdad? Porque no hubo represión ni bloqueos. Contados los votos por la oposición, no los contamos nosotros. De hecho, pusimos un montón de recursos y nos los denegaron. No. Así fue. Estoy seguro que nos quitaron 2 diputados. Pero lo que quiero decir es que no encajan los reportes con la realidad. Y yo estoy seguro que allá en Europa, pues el tiempo que le dedican a El Salvador es poco, porque obviamente tienen muchas cosas que ver, pues tienen un montón de temas más importantes, pero ellos dependen de ustedes para que tengan la información correcta de lo que está pasando en el país. O sea, allá en Alemania, allá en Francia, allá en México, allá en Canadá, allá en China, en la Santa Sede, en Corea, en Japón, en la Unión Europea, lo estoy leyendo en orden, no por ningún objetivo en particular. Dependen de ustedes. Señores, ¿qué está pasando? Cuéntenme lo que pasa en El Salvador. Y si ustedes le dicen, no, mire, ese gobierno acaba de hacer un golpe de Estado el sábado. Híjole, hay que condenar los golpes de Estado. Sí, claro. Y además, el gobierno reprime al pueblo. Vieran, y no tienen libertad de prensa. Y en El Salvador no hay libertad de prensa. Extraño, ¿verdad? Como todos los medios me atacan. Si fueran míos, les daría la orden de que no me atacaran. Entonces están mal informando a sus países. No todos, pues, los que están mal informando a sus países. Cada quien sabe lo que ha informado. Fíjense, dice el artículo 186. Artículo 186 de la Constitución de El Salvador, que es la que tenemos que seguir, pues. Puede tener mis peros, pero este es nuestro marco constitucional. Se establece la carrera judicial. Punto. Y aparte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos, es decir, podrán quedarse 18, ¿verdad? O 27,
y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Es decir, en una situación normal, pues cada 3 años se renueva la tercera parte de la Corte. Punto. Y luego dice, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Punto. Y luego dice, tanto para la elección como para la destitución, deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Punto. Yo no veo fallas en la lógica. Por ahí alguien me dijo, presidente, pero ahí dice, por causas específicas previamente establecidas por la ley. Ok, claro. Los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas previamente establecidas por la ley. Ah, presidente, pero es que eso lo tiene que determinar un juez en un proceso con fiscal y defensores y con derecho a la defensa, y tiene que escucharse la parte y luego tiene que haber un fallo. ¿Y eso dónde dice? Aquí no dice eso. Aquí dice que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable por lo menos 2/3 de los diputados electos. ¿A quién le está dando la Constitución la facultad de determinar cuáles son las causas específicas previamente establecidas por la ley? ¿A la Asamblea Legislativa? Si aquí dice. Es decir, la Constitución obliga a los diputados a que razonen su destitución. No pueden destituirlos porque les sacó la lengua. Tienen que destituirlos por razones específicas previamente establecidas por la ley, pero no dice que lo tiene que determinar un juez o que tiene que irse a un juicio o que tiene que hacerse una especie. Aquí no dice ningún tipo de proceso. Lo que sí dice es que lo harán los diputados con 2/3 de los votos como mínimo y que tienen que razonar lo que digan. Tienen que haber causas específicas. Los diputados las dieron 29 páginas de causas y ahí están. Les podemos dar una copia incluso, o creo que están en las redes sociales. ¿Dónde está la violación aquí? ¿Cómo pueden condenar algo que es lo que dice porque cumplimos la Constitución? Porque si no la cumpliésemos, hay gente que alegaría soberanía de todas esas cosas. Pero aquí no estamos hablando de no cumplir, aquí estamos hablando de cumplir al pie de la letra. Entonces, parecería que les pasa lo que le pasa al encargado de Estados Unidos, que no escucha la versión, les dicen a saber que es Andés en otro lado y termina publicando eso porque no escuchó la otra parte, cuando es evidente que podíamos tomar esa decisión. Claro, no lo podía hacer yo como presidente, porque aquí no dice el presidente podrá destituir. Por eso no lo hicimos en el 2019. Yo lo hubiera quitado el primer día. Pero aquí no dice que puedo hacerlo. Y estoy sujetado a esto. Y los diputados también están sujetados a esto. Y los magistrados también están sujetados a esto. Ahora resulta que yo estoy sujetado a la Constitución, como siempre me lo dijeron durante estos 2 años. Los diputados están sujetados a la Constitución, pero los magistrados no están sujetados a la Constitución, porque ellos, aunque la Constitución diga que pueden ser destituidos, de repente no pueden ser destituidos. No entiendo. Entonces, a nosotros nos preocupa porque esta asamblea, estos diputados, mejor dicho, porque la asamblea se compone de otros diputados también, los que no votaron, aunque sean minoría, pero esta asamblea está haciendo lo que prometió. Está cumpliendo. Por eso es que ustedes no ven manifestaciones, grandes manifestaciones en las calles. No es porque el pueblo no se manifieste, que el pueblo salvadoreño sea timorato, o sea que hasta una guerra hubo de 12 años civil. Aquí estamos acostumbrados a darnos duro. Si por un partido de fútbol a veces hay muerto.
Aquí no son suaves, que no, son tranquilos, no. El pueblo está contento. Yo recibo una encuesta diaria, de todo lo que es el gobierno, evaluación, etc. Subimos 2 puntos hoy. Es decir, no solo teníamos el poder de hacerlo, el pueblo nos lo pidió. El pueblo te estaba pidiendo, el pueblo votó por eso. ¿Dónde está el derecho del soberano? ¿Dónde están los representantes del pueblo si los diputados llegaron a representar al pueblo? Y el pueblo quiere que quitemos a esos funcionarios. Enojados están que no hemos quitado a otros. Y no es el mandato del pueblo, del soberano. Pues nosotros, pues, hay países con reyes, nosotros no. El soberano es el pueblo. Y nosotros tenemos un soberano que es el pueblo. Y ellos definen qué es lo que quieren. Y ellos quieren que quitemos a los magistrados. Y no lo hicimos con balas, como lo quiso hacer el FMLN. No lo hicimos a la fuerza, no lo hicimos matando a nadie. Ni siquiera tuvimos que usar a la fuerza pública, o dígame a dónde están los antimotines golpeando al pueblo. Porque muchas veces los gobiernos toman medidas impopulares y les toca ir a golpear al pueblo a la calle. Es tan popular la medida que abran la ventana. No, aquí abran cualquier ventana en cualquier parte del país, vayan a San Miguel, a La Unión, a Chalatenango, a Soyapango, aquí en San Salvador, a Mexicanos, a cualquier área, a cualquier lugar del área metropolitana. Vayan a Sonsonate, vayan a la playa, vayan donde los pescadores, pregúntenle a la gente, miren, ¿usted está a favor o en contra? No, hombre, está bueno que los hayan quitado. Ojo, que el 1% de la población puede hacer mucho ruido, porque El Salvador tiene 7 millones de habitantes, el 1% son 70,000. Si ellos pudieran galvanizar al 1% de la población, nos ponen 70,000 personas en la calle. Quitamos a los bebés, nos ponen 50,000 personas en la calle. Los bebés y los niños pequeños y los muy ancianos. Nos ponen 50,000 personas en la calle con el 1% que pudieran movilizar. Y no pueden poner 50,000 gentes en la calle, ni 10,000. Y los de la comunidad internacional que se molestaron es porque los malinformaron. No les dijeron que la Constitución de El Salvador lo aceptaba, y no les dijeron que era el resultado de una elección libre y democrática, y no le dijeron que era lo que el pueblo pedía. Entonces, ¿de qué lado están? De la oposición. Del FMLN, que sacó 4 diputados, 3 de ellos por residuo. Sofía, ¿qué tal la clave? Este es el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, aparte del de la Constitución. Quítame la clave, porque dice, destitución del fiscal general. Ojo, que está leyendo, le hicieron a estos diputados, se la hizo otros diputados, obviamente, la ley tiene ratos. Dice, artículo 25, el fiscal general será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados electos, en votación nominal y pública, que fue con votación nominal y pública, como le hicimos, que es 1 por 1, ¿verdad? Fulano de tal, levanta la mano, a favor. 1 por 1, por eso fue tan larga la votación, porque 1 por 1. Dice, el fiscal general será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados electos en votación nominal y pública por las siguientes causas legales. A, por incumplimiento de las funciones que le correspondan. B, por sentencia penal condenatoria firme. Ahí es donde hablábamos de cuando tiene que haber una sentencia. Sí, esa es una de las causales, pero no es la única. C, por conducta evidentemente reñida con la moral. No es el caso. D, por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces, él fue destituido por incumplimiento de las funciones que le corresponden y por la manifiesta incompetencia en el ejercicio de las funciones. Además de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde dice que no puede tener afinidad partidaria, que la tenía clara. Entonces, corregimos una inconstitucionalidad que la Sala de lo Constitucional anterior no quiso resolver. Las 2 sentencias que se han dado de parte de la Sala de lo Constitucional de destitución de un fiscal general ordenan, sin posibilidad de decir sí o no a la Asamblea Legislativa, que cuando un fiscal general, incluso habiendo sido electo, no cumple con el elemento de vinculación partidaria, sea formal o material,
necesariamente debe de ser depuesto del cargo. Así dice la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia. Y eso, la jurisprudencia de la Sala está incluso por encima del tema legislativo. Y eso fue la justificación que se hizo. Habían hechos notorios, habían evidencias, como dice la otra sentencia de la Sala, cuando existan elementos fácticos y la Asamblea Legislativa verifique, la Asamblea tiene que proceder. Así se han destituido alrededor de unos 12 funcionarios públicos, fiscal general, magistrados, y en esas 12 sentencias obliga a la Asamblea Legislativa también a verificar a partir del 186 y la mandata a que si no ha cumplido los requisitos, entonces que le deponga del cargo. Eso, por supuesto, les podemos mandar las 12 sentencias y eso no es la ley. Eso es el mandato de una sala que en nuestra jurisprudencia, así como las diferentes cortes que ustedes tienen, hemos tenido la oportunidad de verificarlas, la jurisprudencia se equipara al texto de la Constitución. Es decir, la Asamblea no tiene la posibilidad de decir o no si un funcionario incumple de destituirlo. Y eso es lo que sucedió. Ojo, que Javier se refiere a la sala como el organismo, la institución. Sí. Los magistrados de la sala que pronunciaron esas sentencias han sido muchos magistrados en diferentes tiempos. Sí, las salas anteriores. Salas anteriores. De hecho, perdón, presidente, la jurisprudencia tiene vinculación independientemente del carácter subjetivo del magistrado, es decir, la persona. Y eso, solo lo comento rapidito para darle la palabra al presidente, fue el quebrantamiento de esta sala, lo digo con todo el conocimiento de toda la jurisprudencia, y el apartamiento de su misma jurisprudencia. Por ejemplo, hay un mandato en la reforma del artículo 90 del 1 en el año 97, donde dice la Asamblea Constituyente que ningún derecho puede ser protegido si no se protege el derecho a la vida. Y esa sentencia lo retoma la Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, por el caso, por ejemplo, de la sentencia 19-2012, donde declaran inconstitucional al presidente de la Corte Suprema de Justicia y obligan a la Asamblea Legislativa a verificar los requisitos que un magistrado tiene, y el primer requisito es ver el carácter personalista de la Constitución, es decir, proteger los derechos fundamentales. Y de ahí ustedes conocen muchísimo la historia de cómo cambiaron su jurisprudencia, cómo no dieron las medidas necesarias, la modulación que dijo la Asamblea Legislativa, donde, por ejemplo, declaran inconstitucional los mecanismos al presidente. Estoy hablando de decretar la emergencia. Estoy hablando de los 29 decretos que se declararon inconstitucionales, todo el Código de Salud, pero no dan medidas alternativas, como por ejemplo lo hizo la Corte Constitucional de Colombia, o como por ejemplo lo hizo el Tribunal Federal Alemán cuando le presentaron las demandas. ¿Cuáles son las medidas? Eso se llama modulación de sentencias, que la Sala tuvo que haberle puesto plazo, tuvo que haberle ordenado a la Asamblea Legislativa en un tiempo correspondiente, como lo hizo en el año 2011 y 12, cuando ordenó a la Asamblea que legislara el voto cruzado. Y dijo la Sala, si no lo legisla, aplique directamente la Constitución al Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de derechos electorales, derechos fundamentales. Con mayor razón cuando se trata del derecho a la vida, dice su misma jurisprudencia, y el derecho a la salud. Y bueno, hay muchos más elementos, pero... No, pero es excelente porque esos son parte de los motivos por los cuales fueron destituidos. Y puedo añadir algo, y con todo el respeto de la Asamblea Legislativa, aún a la Asamblea Legislativa en el documento, en las 29 páginas, le faltaron ciertos requisitos, ciertas infracciones que debió incorporar. Aquí hay alrededor de 7 demandas de inconstitucionalidad que presentaron médicos, porque la Sala admitió las demandas de médicos, por ejemplo, en un caso del Seguro Social que estaban aplicando una medicina a niños, y la Sala en ese momento dijo, los médicos tienen la legitimación activa. ¿Qué es eso? Que pueden demandar a partir de la defensa del interés colectivo de la salud. Aquí hay 7 demandas que presentaron los médicos a la Sala diciéndole, hay violación masiva de la salud, Sala. O sea, ordénele a la Asamblea Legislativa.
¿Cuántas fueron admitidas? Ninguna. Y lo digo con el respeto y cariño que les tengo a los ex magistrados, platicando con los 5, yo les decía, pero ¿por qué no lo admiten? Y ellos, los 5, me decían, lo estamos analizando, frente a una pandemia. Y lo quiero decir acá, ¿qué pasa si, y lo digo acá, Dios no hubiera dado la guía al presidente de ordenar hacer el hospital en el menor tiempo posible? Estuviéramos colapsados de personas que ya hubieran muerto o personas ya contagiadas de salud. Entonces, la sala por omisión y por acción comete infracciones. Y esto lo dice el 186, porque el 186 tiene 2 vertientes. Una, la competencia que le da la sala de declarar o destituir magistrados y destituir funcionarios, lo ha hecho 12 veces, pero también le da la competencia a la Asamblea Legislativa. Y la sala, la competencia se la autoatribuye ella por ser el máximo intérprete. A la Asamblea Legislativa se lo da el constituyente, nuestro máximo intérprete, nuestro contrato social, se lo da expresamente, y lo ha leído el presidente. Se lo da expresamente y dice, la Asamblea Legislativa podrá destituir por causas predeterminadas. Platicábamos con la embajadora y me decía ella una duda muy interesante. Lo que pasa que las causas, lo comentaba, me imagino por alguna plática, las causas predeterminadas deben de estar en la ley. Yo decía, no solamente están en la ley. La sentencia 19/2012 habla del funcionario constitucional y da los requisitos para que ese funcionario pueda sostener esa investidura. Y a partir de eso le mandata a la Asamblea que si el funcionario no cumple, no solamente que no lo elija, sino que lo deponga. Eso lo dice la jurisprudencia. Entonces, el sustento, y de verdad lo digo con todo el respeto de la Asamblea Legislativa, todavía le faltaron elementos más para agregar el sustento y las infracciones predeterminadas por la jurisprudencia, no, ni siquiera por la ley, sino por la jurisprudencia que tiene un nivel, dice las sentencias de la sala, igual que el texto constitucional. Y hay más, pero, perdón, presidente. No, y hay una cosa que resaltar de lo que dijiste, Javier. No lo había pensado ni siquiera. La sala de lo constitucional ha destituido magistrados. Perdón, ha destituido funcionarios, ministros. Recuerdo cuando destituyeron al ministro de Seguridad. Ah, bueno, se metió en el Ejecutivo. Sí. Porque decían que era militar. Era militar, pero estaba de baja, pero lo quitaron, independientemente si era bueno o no, lo quitaron. También destituyeron no solo a un magistrado, sino que a un presidente de la Corte. La Sala de lo Constitucional destituyó a su propio presidente. Y la abrogación de ese derecho no está en el texto. Es correcto. El texto constitucional no dice la Sala de lo Constitucional podrá destituir magistrados, ministros, no lo dice. Y ellos, a interpretación, se lo autoatribuyeron. Pero el texto constitucional sí atribuye expresamente a la Asamblea la facultad de destituir magistrados. Es decir, no es algo autoatribuido como hacía la sala, sino que es algo textual que dice la Constitución. La Asamblea Legislativa podrá destituir. No hay nada que discutir. Y perdón, presidente, no es opción. Ah, bueno, de acuerdo a lo que tú decís de las sentencias, los obliga a que lo destituyan. No es que si quieren destituirlo o mejor no. O mejor hagámosle caso a nuestros amigos y mejor bajémosle esto y los destituimos después. No. Obliga a destituir, claro. Otra cosa es el incumplimiento que habían hecho la anterior asamblea. Pero además, en el elemento ideario que dice la sentencia de transfugismo, una sentencia que tuvimos donde la Sala de lo Constitucional dice, cuando se venden ofertas electorales, cuando se venden los partidos políticos idearios electorales y el pueblo decide establecer el pastel o configurar el pastel de la Asamblea Legislativa, no tienen opción más que cumplir los mandatos del pueblo. El pueblo viene, elige diputados, cometen el error, el mismo pueblo corrige. ¿A dónde corrige? Diciéndole, destituya porque además es su obligación a partir del 186. ¿Había posibilidad para la Asamblea Legislativa de decidir si mantenía o no los magistrados? No. ¿Por qué? Por las infracciones que señala la 19/2012, la sentencia. La 49/2011 también. Y puedo citar más sentencias.
Por eso insisto que al documento, que si bien está bien elaborado, todavía le faltaron infracciones más que realizar. Entonces, ¿la Asamblea tenía que hacerlo sí o sí? Sí. ¿Y eso quién lo decía? La misma jurisprudencia, que se equipara al texto de la Constitución. Sí. Y solo para que no quede como que no estaba, el artículo 192 de la Constitución, textualmente, el fiscal general de la República, el procurador general de la República y el procurador para la defensa de los derechos humanos serán elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los 2/3 de los diputados electos. Durarán 3 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos. La destitución solamente procederá por causas legales con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Y luego dice también que fue uno de los elementos, dice, para ser fiscal general de la República o procurador general de la República se requieren las mismas cualidades que para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia. Y pues no, el ex fiscal no solo incurrió en todo lo anterior, sino que además no tenía los requisitos para ser magistrado de cámara de segunda instancia, por lo tanto mucho menos podía ser fiscal general, porque así lo dice la Constitución. Entonces, los diputados anteriores cometieron una inconstitucionalidad al elegirlo. Esa inconstitucionalidad se presentó en diversas demandas de inconstitucionalidad ante la sala no resolvió a tiempo esas demandas y luego la población se encargó vía electoralmente de remover a los diputados que estaban, poner nuevos diputados que se encargaran de corregir esas inconstitucionalidades. Y los nuevos diputados tenían, de acuerdo a las sentencias, tenían que corregir esas inconstitucionalidades porque si no caían en inconstitucionalidad por omisión y cometían la misma infracción, por no llamarle otra cosa, de los diputados del 2018 a 2021. Las infracciones legales del fiscal, que eran más notorias, están en la sentencia cuando declararon inconstitucional al exfiscal Astor Escalante. Están en la sentencia cuando se declaró inconstitucional el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Están en la sentencia cuando se declaró inconstitucional a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Están en las sentencias cuando se declaró inconstitucional a los magistrados de la Corte de Cuentas. Eso se llama vinculación material partidaria. Eso es, dice el constituyente a través de la sentencia, imposible. Que un funcionario esté ahí, la Asamblea no está facultada para elegirlo, pero además está obligada a destituirlo en caso se dé la infracción. Exactamente. Bien, esa era nuestra exposición. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la reunión una vez más y gracias por todas estas explicaciones. Yo no me he reunido con la oposición. Si lo quisiera lo podría hacer porque sé que lo puedo hacer, pero no me he reunido. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación, lo hemos hecho a través de una declaración pública, de que las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo, que condujeron a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, y los nombramientos posteriores socavan el Estado de Derecho y la separación de poderes en El Salvador. La Unión Europea espera que los derechos legales y la integridad física de los magistrados sea garantizada en todo momento en el ejercicio de sus funciones. La independencia del Poder Judicial en El Salvador debe ser salvaguardada para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país. Yo tengo... Cuando tengo un dolor o me duele algo y tengo un problema físico, pues llamo al médico. Claro. Y en este caso lo que hemos hecho es consultar con constitucionalistas, ¿no? Hemos hablado con la oposición, ¿no? Sí. Hemos consultado con constitucionalistas que tienen, decía, creo que era Churchill, que decía que cuando se reunía con 4 economistas tenía 4 opiniones distintas. Y cuando uno de los economistas era Keynes, tenía 5 opiniones distintas, porque él daba 2 opiniones distintas, ¿no? Pues bien, en este caso no hemos recibido demasiadas opiniones distintas, hemos recibido opiniones bastante homogéneas, opinando de que había un cierto margen de duda, alguna área gris sobre el tema de la destitución,
pero que estimaban de que se tendría que haber aplicado el artículo 236 de la Constitución, porque no había legislación secundaria, es lo que me han dicho, yo no soy experto en estos temas, que no había ningún margen de duda sobre el nombramiento de los magistrados, que era claramente inconstitucional porque no se había seguido el artículo 186 de la Constitución. Esto es lo que me han dicho, yo no puedo juzgar porque obviamente no soy ni constitucionalista de mi propio país, tampoco lo puedo ser, ni me atrevería a serlo de El Salvador. Más allá de los temas jurídicos, que son ciertamente importantes, ¿no? Yo creo que también hay un tema de la imagen, ¿verdad? Es decir, cómo un Parlamento en una hora destituye a unos... En muy poco tiempo, ¿no? Porque yo estuve siguiendo en la televisión, pues, a partir, no sé qué hora era, pero a partir de las 7 o así, ¿no? Y entonces, pues, fue chocante, ¿no? Evidentemente, puede haber argumentos a favor o en contra, yo no puedo entrar en esto porque soy licenciado en Derecho, pero muy ignorante en Derecho, ¿no? Pero no cabe duda de que fue chocante ver que sin trámites previos se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación es la que viene siendo reflejada en declaraciones de países con una amplia tradición democrática. Quizá todos estamos equivocados. Canadá, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas, Costa Rica. Es posible que todos estemos equivocados, pero yo creo que se trata de gente que tiene un aprecio por la democracia y que son amigos de El Salvador. Yo me considero un amigo de El Salvador. Sí, claro, claro. No hay duda de eso. Un amigo quizás equivocado, pero un amigo. Un gran amigo, sí. Y un amigo que habla con la oposición, pero en este caso no he hablado de este tema con ellos. Y yo creo que esta es un poco la preocupación. Y nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas. Y yo creo que es importantísimo de que cuando existe una gran mayoría por parte de este gobierno en la Asamblea Legislativa, es importantísimo de que esa gran mayoría sirva para reforzar la democracia. Yo creo que ese sería el mayor servicio, ¿no? Más allá de ayudar a la población, más allá de favorecer el crecimiento económico. Yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa es reforzar la democracia en el país y no debilitarla. Y la democracia tiene un problema, y es que cuando no se refuerza, se debilita. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tiene usted como presidente de la República y, desde luego, una gran responsabilidad que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Gracias, embajador. Bueno, mientras tanto, solo decir, embajador, dos cosas. La primera es que cuando yo dije oposición, y pues estamos claros que no hay problema con la oposición, ya lo dijimos ambos como 7 veces, pero el primer punto es de que cuando yo dije oposición no me refería a AREN ni al FMLN, me refería a los actores que están en la oposición, que no representan a la sociedad, a la gran mayoría de la sociedad salvadoreña, pero sí representan a la mayoría de personas que tienen acceso a usted. Porque el problema es, y creo que en eso es donde se equivocan nuestros amigos, estamos claros que usted es un gran amigo del país, yo sé que usted de verdad, de corazón, es un gran amigo de El Salvador, y hemos trabajado juntos desde que yo estaba de alcalde, no es una cosa que me la está diciendo ahorita, eso yo lo tengo claro. Pero yo creo que el error que han cometido nuestros amigos, porque un amigo se puede equivocar, y muchos amigos se pueden equivocar también, el hecho que 5 personas piensen lo mismo no quiere decir que tengan la razón. En Alemania, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada. Y aquí están equivocados. Y les voy a decir por qué.
En primer lugar, porque la definición de democracia no es que los poderes fácticos tengan una cuota de poder en el gobierno. La definición de democracia es que el pueblo escoge a sus representantes, los que puede elegir de manera directa, y ellos escojan a los otros representantes que elige el pueblo de manera indirecta. Por eso que se llaman elecciones de segundo grado. Son de segundo grado no porque sean menos importantes, sino porque no son elecciones voto popular, sino que ellos eligen a los demás. Pero es lo mismo. El pueblo elige a estas nuevas personas para que estas nuevas personas elijan a nuevas personas. No elige a las nuevas personas para que dejen a las viejas personas, o no eligen a las nuevas personas para que elijan al gusto de la oposición. Si no, el pueblo hubiera dado un balance en la asamblea. Y eso es algo que es bien importante. En El Salvador siempre fue necesaria la negociación en la asamblea. Siempre. Para bien o para mal. Usted sabe que en El Salvador se hizo con dinero oscuro. Lo que aquí le llamamos los maletines negros, porque literalmente iban en maletín negro el dinero. Y incluso, recuerdo la conversación que tuvimos con la representante de la Unión Europea y me decía, no queremos que vuelva a pasar, que nuestros fondos se los roben para la partida secreta, como hizo el expresidente Funes. Y ese dinero, y lo saben ustedes porque ha sido, bueno, está denunciado, etcétera, hay documentos, firmas, etcétera. Ese dinero se utilizaba para comprar votos en la Asamblea Legislativa, para armar mayorías parlamentarias y lograr mayorías que el pueblo no había dado. Lo que para ustedes tal vez es extraño es que por primera vez hay una mayoría total, absoluta, impresionante, otorgada 100% por el pueblo. Es la primera vez. Y ojo, ni yo me esperaba un resultado así. Pero como dijo Barack Obama, y no es que sea el gran filósofo del siglo XXI, pero es una persona con un cargo, que ostentó un cargo importante 2 veces, y las elecciones tienen consecuencias. Una abrumadora mayoría como esa, que no se había visto en la historia de El Salvador, va a tener consecuencias en el país. Y eso no es erosionar la democracia, eso es fortalecer la democracia. Erosionarla sería hacer lo mismo de siempre, cuando la gente está votando por un cambio. Y ojo, tomando la decisión del pueblo como una masa, si el pueblo hubiera decidido darle la mitad de la asamblea a un partido y la otra mitad dividida en todos los demás, pues ahí el pueblo hubiera dicho, miren, hay decisiones que se las damos a ustedes solos, pero hay decisiones que queremos que la consulten con sus opositores. Pero en este caso el pueblo dijo, ese es el mandato del pueblo y no está, nadie lo discute. El pueblo dijo, les damos suficientes votos para que no tengan que negociar con nadie y para que tomen las decisiones el primer día si es necesario, porque no tienen que irse a sentar horas y horas a negociar o intercambiar dinero o intercambiar cargos, o te doy al fiscal y vos me das al procurador, porque el pueblo dio un mandato total. Es extraño eso en las democracias, pero así pasó. ¿Cuándo va a volver a pasar? No lo sé, pero en el 2021 pasó. Probablemente en el 2024 la gente vote por una asamblea más balanceada. Pero en el 2021 la gente votó por una asamblea no balanceada, cargó totalmente los dados en un lado y dijo, aquí quiero y acá quiero que se tomen las decisiones. Pero fue una decisión totalmente democrática. Entonces, y yo se los dije la vez pasada que estuvimos aquí, la institucionalidad, nosotros tenemos una institucionalidad fuerte, que se debe fortalecer, más todavía. Pero es una institucionalidad democrática, es decir, es una institucionalidad que tiene la base de la democracia, la decisión del pueblo. Si el pueblo decidió que esa institucionalidad cambiara, tiene que cambiar. Porque si la institucionalidad no cambia, a pesar de la decisión del pueblo de que cambie, entonces no es democrática. Será aristocrática, será plutocrática, será oligárquica, será fáctica, pero no sería democrática. Para que sea institucionalidad democrática, debe responder al mandato democrático. Y el mandato democrático es, cámbienlos. Si nosotros queremos decir, no, Arena y al Frente, o los 4 abogados constitucionalistas dicen que tiene que ser así, no sería institucionalidad democrática, sería aristocrática. Esta élite con la que yo hablé dice que tiene que ser de esta manera.
Pero eso no es democracia, porque el pueblo dijo otra cosa. Y ojo, no estoy hablando de que el pueblo puede decir cualquier cosa, estoy hablando que está escrito en la Constitución. Ahora, lo que usted me dijo, que habían opiniones grises y que algunos, pero lo que sí estaba claro era la elección, porque la elección dice que en el artículo que tiene que ser de la lista del CNJ. Ese es para la elección, no para una sustitución. Y eso no me lo estoy inventando yo. Hay otro artículo, el artículo para la institución del presidente y de todas las elecciones, incluyendo los magistrados, hay otro artículo, el de incapacidad mental. ¿Cuál es ese artículo? Hay un artículo que lo discutimos la vez pasada, que por cierto, hablando de eso yo les dije, y recuerdo que estaban la mayoría de ustedes aquí, yo les dije, deberían de pronunciarse, habían pasado 2 días. Yo les dije, deberían, y no nadie se había pronunciado. Yo les dije, deberían de pronunciarse en contra del intento de los diputados de destituir al presidente. Se los dije a todos ustedes, como consejo. Yo no necesitaba, porque yo sabía que no tenían el poder político para destituirme, pero se los dije como un consejo. Yo les dije, les aconsejo que se pronuncien públicamente en contra del intento de destitución del presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa, cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Porque no es posible que la comunidad internacional, o por lo menos los países que usted menciona, estén indignados y no dijeron nada cuando intentaron destituir al presidente. Con un agravante, que destituir a un magistrado, están destituyendo a alguien que ellos eligieron. Y usted como abogado sabe que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si los diputados eligen a los magistrados, los diputados destituyen a los magistrados. Pero los diputados no eligen al presidente. Es muchísimo más grave que los diputados quieran destituir a un presidente legítimamente electo en democracia en primera vuelta con una ventaja abrumadora sobre sus opositores. Y nadie dijo nada. No hubo condena de la Unión Europea, no hubo condena de Canadá y de los demás países que mencionó, de la OEA, de la ONU, y yo creo que de la OEA, pero los demás no. Y yo les dije, ojo, no se lo digo por petición porque no necesito que se pronuncien, pero se lo digo como consejo, pronúnciense, porque no van a tener con qué credibilidad pronunciarse después. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y vean las reacciones del pueblo salvadoreño. Gente con credibilidad pone algo y la gente le dice no, porque la gente se molesta porque se nota que están cargados a un lado. Ahora, hablando lo de la sustitución. Solo para aclarar, el 131, numeral 20, es el que habla de declarar con no menos de 2/3 de los votos de los diputados electos la incapacidad física o mental del presidente. Sí, y solo para aclarar, presidente, en esa plenaria se pasaron 3 piezas de correspondencia. 1, aplicar este artículo. 2, aplicarle antejuicio al presidente. Y 3, aplicarle una comisión de investigación. No solo fue esa. Pero una fue aplicar directo el artículo 100. Aplicar directamente el artículo, y gracias a Dios no ¿Artículo cuál es? 131, numeral 20. 131, sí. Entonces, los diputados querían aplicar el 131. Yo les dije, pronúnciense, pero no se pronunciaron. Pero independientemente de eso, dice el artículo 131, corresponde a la Asamblea Legislativa y da un montón de cosas que pueden hacer. Pero en el numeral 20 dice, declarar con no menos de 2/3 de votos de los diputados electos la incapacidad mental, física o mental del presidente, del vicepresidente y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea. Ahí la Asamblea, el constituyente, sí establece un proceso mínimo, pero establece un proceso que requiere un dictamen unánime de 5 médicos. Es decir, no pueden ser 4 médicos, no pueden ser 3 médicos y no pueden ser 5 médicos y que uno diga que no y 4 digan que sí. Tienen que ser 5 médicos y los 5 tienen que ser unánime. Le pone superar ese requisito que no se lo ponen en el otro caso. De hecho, aquí también menciona a los magistrados, porque dice, y de los funcionarios electos por la Asamblea para el ejercicio de sus cargos, es decir, incluye a los magistrados.
Pero esa es incapacidad físico-mental, es otra forma de destitución, la cual requiere 5 médicos. No es el 186, es el 131, numeral 20. Pero, que dice que cuando el presidente no podrá hacer sus funciones, lo sustituirá el vicepresidente. Pero si el vicepresidente por algún motivo no puede, por X motivo, lo sustituirá el primer designado presidencial. Pero como en mi caso, que no tengo designados presidenciales, entonces la Asamblea nombrará un sustituto. Si equiparáramos la sustitución a la elección, como hicieron los abogados constitucionalistas, a lo que usted consultó, entonces, diría la Constitución, tendrán que ir a hacer una elección nacional en donde voten todos los salvadoreños mayores de 18 años, con campaña electoral de 90 días, y tendrá que ganar con la mitad de los votos más uno, o si no, seguirá una segunda vuelta con el segundo lugar. Y ahí tendrá que ganar con la mitad de los votos más uno, porque esa es la elección del presidente de la República. Pero no, dice que para sustituirlo, la Asamblea nombrará un sustituto, punto. Evidentemente, cuando dice que la Asamblea nombrará un sustituto, no le está diciendo a la Asamblea, vayas a hacer la elección nacional, sino que le está diciendo a la Asamblea, ponga a alguien. ¿Por qué? Por la urgencia de la sustitución. La sustitución nunca se equipara a la elección. Ese es el error de los abogados constitucionalistas que consultaron. Porque aquí no fue una elección, fue una sustitución. Y la clave está en los dictámenes. El presidente de la Corte fue electo para 2 meses. 2 meses fue, ¿no? El presidente actual de la Corte está electo para 2 meses. ¿Por qué? Porque no lo elegí, si no fueran 9 años. Pero no lo elegimos. Sustituimos al que se iba en 2 meses. Entonces lo elegimos para sustituir. Y por lo tanto, él solo va a ir a cumplir los 2 meses que le quedaban al presidente actual. Los otros 4 se eligieron por 6 años. ¿Por qué 6? Porque eso es lo que les queda de los 9 años, ya habían pasado 3. Entonces lo que les quedaban son 6. Así dice la Constitución con el presidente. La elección del presidente, dice la Constitución, va a ser de la forma que dije anteriormente, en una elección nacional, masiva, etc. Pero la sustitución del presidente solo tiene que nombrarlo a la Asamblea, es decir, la Asamblea puede venir y decir, vamos a nombrar a Javier Argueta. ¿Por qué? Porque es moral, porque es abogado, porque es una persona seria, lo vamos a poner a él. No necesitan ir a tirar elecciones y hacerle campaña, vote por Javier Argueta, porque es una sustitución por la urgencia. No se puede hacer campaña y voten por este y el otro y que se tiren 10 candidatos, sino que es una sustitución. Aquí es lo mismo, se está sustituyendo. No se pueden poner los requisitos de la elección, porque para un presidente que debería ser, digamos, igual de importante que un magistrado, no ponen requisitos más que nombren a alguien. Como no hay nadie que nombren a alguien, y en la sustitución de un magistrado de repente requiere una elección en el CNJ y que esté en una lista, no tiene sentido, ¿no? Por lo menos no en la Constitución salvadoreña. Porque entonces estaríamos diciendo que el magistrado es muchísimo más importante que el presidente de la República. Porque al magistrado hay que poner requisitos especiales para su sustitución, y al presidente de la República para la sustitución no hay ningún requisito más que la Asamblea escoja a alguien. Ah, bueno. Inmediatamente, dice la ley orgánica. Dice la ley orgánica, que no la escribimos nosotros. Ley orgánica del órgano judicial, de la Corte, artículo 4. Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Del órgano judicial, perdón. Cuando por renuncia u otro motivo legal, o sea, evidentemente no solo la renuncia, u otro motivo legal, debe establecerse un miembro de la Sala de lo Constitucional, ni siquiera dice un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Cuando por renuncia, es que, de nuevo, los amigos se equivocaron con los constitucionalistas que llamaron, hubieran llamado a alguien bueno y les hubiera dicho que estaba todo bien hecho. Dice la Ley Orgánica del órgano judicial, cuando por renuncia u otro motivo legal, como el caso de la destitución que está en la Constitución, deba sustituirse, no elegirse, sustituirse, un miembro de la Sala de lo Constitucional, o sea, habla que existe la posibilidad de sustituir un miembro de la Sala de lo Constitucional, lo repite aquí, y ahí desarrolla cómo. El que sea elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala, o designar a uno de los demás salas de la Corte al momento de la sustitución.
como fue lo que hicimos, al momento de la sustitución, no después de un proceso de elección del Senado. Yo no sé de dónde se sacaron eso. De verdad, yo estoy tan asombrado con las condenas, porque la letra de la ley, si cualquier persona que sepa leer, dice, cuando por renuncia, perdón que lo lea de nuevo, pero dice, cuando por renuncia y otro motivo legal deba sustituirse un miembro de la Sala de lo Constitucional, el que sea elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala. O sea, que designen a alguien, pues. No dice de dónde. Podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala. O designar a uno de las demás salas de la Corte al momento de la sustitución. Ya. No hagan un proceso. Ya. Porque urge, como el presidente. Pongan a alguien. ¿A quién? Decidan ustedes. Pueden elegir a alguien de la población o pueden elegir a alguien de las otras salas, como el caso del presidente de la Corte que viene de la Sala de lo Civil. Solo agrego algo. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que cuando recusaron a 2 magistrados de la anterior sala, que la sala en su sentencia dice que hay imposibilidad de que la sala se quede acéfala. Porque que una sala se quede acéfala sería quebrantar la justicia constitucional. Entonces mandata a la Asamblea Legislativa, a través del artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, a que no puede ni un momento, ni un minuto dejar sola la sala. Porque quien quedaría desprotegido es la tutela de derechos fundamentales. Sí, solo para agregar, presidente. Gracias. Y dice, podrá ser elegido, el elegido podrá ser designado por la Asamblea Legislativa para que integre dicha sala, o designar a uno de las demás salas de la Corte, como en el caso del presidente de la Corte, que lo elegimos de la Sala de lo Civil. Y dice después, al momento de la sustitución, si se tratare de un magistrado de cualquiera de las otras salas, o sea, si no fuera la Sala de lo Constitucional, sino que fuera la Civil, tal, el magistrado electo entrará a formar parte de la sala que la Corte designe. Es decir, si fuera sustituido un magistrado de la Sala de lo Contencioso, no sería la Asamblea la que designaría a qué sala va, sino que la Asamblea elige al magistrado, pero será la Corte Plena la que decide usted va a tal sala. Pero no de la Sala de lo Constitucional, que fue el caso. En ese caso, es la Asamblea la que designa directamente que va a la Sala de lo Constitucional y lo puede sacar de un nombre que ellos tengan o de los magistrados ya en otras salas al momento de la sustitución. Y añado, es otro caso donde la Asamblea no puede decidir si lo hace o no, porque hay reserva de ley, o sea, la ley lo obliga a sustituirlo inmediatamente. Sí, no es que ellos pudieron decir, vamos a destituir y luego vamos a hacer un proceso de 3 meses para cambiarlos. Tenía que hacerlo inmediatamente, por ley. Yo quisiera tomar la palabra solo para agradecerle su tiempo y podríamos decir su exégesis que nos ha dado. Al final nos encontramos frente a una lectura oficial de los hechos y a una interpretación oficial. Tal vez como embajadores nos encontraremos también con un grupo que no está completamente de acuerdo con ustedes. Hace parte de nuestro trabajo y hace parte de nuestro trabajo también escuchar a todos. Al final, equivocarse frente a la ley y frente a la interpretación de la ley, creo que es un campo todavía más ancho del campo económico, porque viene desde muy lejos. Y a los tiempos de lo latino, a los tiempos de Cicerone, se decía en latín tot capita, tot tribunalia, tanta cabeza, tanto tribunales, para decir que ya en el segundo o tercer siglo antes de Jesucristo, interpretar la misma ley era una cosa muy difícil. Yo creo que como embajadores le agradecemos su tiempo, su interpretación y, bueno, y también la posibilidad de poder compartir con usted y de poder trabajar juntos para el bienestar de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuncio. Perdón. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por este espacio de nuevo. Como lo dije la última vez, creo que estos espacios de diálogo son muy, muy importantes y aprecio mucho su tiempo. Usted mencionó que quería que su país fuera como Canadá, pero lo que le estaba mencionando al señor Argueta antes de que usted llegara es el cariño por El Salvador que tiene Canadá, mi persona también, pero Canadá en su conjunto y los lazos de pueblo a pueblo tan fuertes que tenemos entre los dos países, ¿verdad?
El embajador de la Unión Europea mencionó que Canadá ha hecho un comunicado, también mi Cancillería lo hizo, donde manifestamos la preocupación, pero donde pusimos que para nosotros la separación de los poderes y la independencia judicial son piedras angulares de democracia, ¿verdad? Porque usted nos hizo una buena, en su intercambio presentó en términos de lo que es una democracia, pero para nosotros estos dos temas son fundamentales y por eso nos pronunciamos, porque independientemente de lo que nosotras podemos reportar a nuestras cancillerías o nuestro gobierno, lo que se vio el sábado, y independientemente de nuevo, de verdad, de lo que yo pudiera haber escrito en ese momento, se vio en la noche un sábado la destitución de un poder, del poder máximo judicial y de un fiscal general. En un tiempo, francamente, creo, donde se esperaba que las tensiones ya iban a bajar en términos de gobernanza, ¿verdad? Porque ya la Asamblea, se habló mucho de las tensiones, la polarización que hubo en los últimos meses y ahí fue la preocupación de ver, bueno, en términos de certidumbre jurídica, de independencia de justicia, lo que se necesita para que los inversionistas puedan tener confianza, ¿verdad?, en poder venir en el país, son de las cosas que se han, de cierta manera, puesto en desafío en los últimos días. Dicho eso, queremos ayudar a El Salvador, estamos aquí como amigos, queremos salir adelante, pero creo que es muy importante esos dos puntos de separación de poder e independencia judicial para la cooperación, para el lado comercial también, y todos los grandes planes que tenemos entre nuestros dos países y moviendo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Y gracias por toda la cooperación también que nos ha brindado, y al despacho de la primera dama también, en programas que han hecho en conjunto y todo. Estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo, y decirle que como toda corte constitucional o tribunal o corte suprema, depende cómo se llame en cada país, pues siempre son electos por políticos de diferentes formas, nominados por el presidente, ratificados por el Senado, escogidos por el Congreso, etcétera. Siempre son electos por políticos y siempre tiene que haber un trabajo para tratar de elegir gente independiente o gente que va a tomar sus decisiones no de acuerdo a lo de otro órgano, lo que usted decía, lo de mantener la independencia de poder, la independencia del órgano judicial y la separación de poderes. Eso no estaba garantizado antes, cuando las cortes estaban escogidas por los partidos políticos y los fiscales estaban evidentemente vinculados a los partidos políticos. Ya lo mencioné, pues ahí están los videos donde está el fiscal con el chaleco de arena, cantando el himno de arena, levantando un puño de muerte, básicamente escrito por el señor que mató al... ¿dónde estamos, señor Romero? El señor que mató al señor que tenemos ahí. Y es un himno de muerte, pues, y estaba el fiscal, y estoy hablando meses antes de ser electo, creo que un mes antes de ser electo, porque de la campaña, las elecciones fueron en febrero, él fue electo en enero, o sea, eso fue en la campaña de Carlos Calleja, eso fue un mes antes de ser electo como fiscal, él estaba cantando el puño que El Salvador iba a ser la tumba donde los rojos terminarán, así como por eso asesinaron a Monseñor Romero. Entonces, yo creo que ese tipo, lo que usted dice, que son pilares fundamentales de la democracia, yo los comparto. Y precisamente eso fue lo que hicimos, quitamos a un fiscal evidentemente vinculado, que no es independiente, que no va a ser imparcial, que es totalmente vinculado a Arena, y pues ahí está, foto, financiamiento, etcétera, 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 y además inconstitucional, de acuerdo a las sentencias, etcétera. Y pusimos a un fiscal nuevo que, ojo, lo elegimos para 8 meses, porque de nuevo no lo elegimos, sino que sustituimos. Así que él solo va a llegar por 8 meses. Para que se elija de nuevo, él tendrá que concursar como todos los demás, llevar su currículum, lo van a entrevistar en la Asamblea, y en enero la Asamblea Legislativa, como dice la Constitución, va a elegir a un fiscal. Puede ser el mismo, puede ser otro. Dependerá del buen trabajo o mal trabajo que haga, dependerá si es independiente o no, dependerá si lleva a la justicia a los que debe llevar a la justicia y no otras cosas, dependerá si es un buen trabajo o no, y dependerá si no hay mejores candidatos. Pero él va a tener que concursar, él solo fue electo por 8 meses, porque no fue electo, sino que fue sustituido. Entonces yo creo que lo que la Asamblea hizo, de nuevo es extraño, porque nunca había habido una Asamblea tan grande, es decir, un porcentaje tan grande en un partido, por lo menos no en El Salvador, pero lo que la Asamblea hizo fue garantizar que se cumplieran esos principios en lugar de como era antes, que era un reparto partidario obsceno. Es que el problema
Cuando yo les dije que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo se lo digo en serio, es porque ustedes construyeron sus países. Pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro. Porque es bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. Nosotros estamos sujetados al FMLN, que entrenaba niños para matar. Alguien me va a decir, sí, tú estuviste ahí. Sí, yo estuve ahí. A mí también me engañaron, como a la mayoría de salvadoreños. Nos sujetan a Arena, un partido que se robó 37.000 millones de dólares. Ahora están escandalizados porque la deuda externa son 20.000 millones. Ellos se robaron 37.000. Pagaríamos la deuda externa y nos quedarán 17.000 millones. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar. Porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal. Va a pasar lo mismo. Para que El Salvador cambie, las cosas tienen que cambiar. Yo no me asusté cuando vi a los diputados, yo me alegré. No me había dado cuenta de lo joven que es esa asamblea. Increíble. Me sentía viejo. Veía a todos esos jóvenes hablando, dando discursos. Esos jóvenes con corazón limpio. Y esos jóvenes llegaron ahí, jóvenes de 26, 27, 28 años, que nunca han cometido un delito, que nunca han hecho nada malo, que nunca han recibido dinero bajo la mesa. Ustedes se reúnen siempre con gente que ha recibido sobresueldos. Por ejemplo, en Fusades, ¿quiénes están ahí? El hermano de Javier Simán, que mandó 20 millones de dólares a Panamá para evadir impuestos. El presidente de Fusades. ¿Quién es el director ejecutivo? Una persona que era el secretario jurídico de Tony Saca. Tony Saca, que está en la cárcel, era el secretario jurídico. A 10 pasos de mi oficina está la oficina del secretario jurídico. Ahí estaba él, avalando todas las corrupciones de Tony Saca, que por lo menos fueron 300 millones de dólares, sino que fueron mucho más, y eso fue lo que lo agarraron. Y ustedes lo escuchan a ellos. Pero los jóvenes que están en la asamblea, con títulos también. Uno de los vicepresidentes de la asamblea tiene una licenciatura, 2 maestrías, toca violín, piano, no sé qué otros instrumentos, y ahora es político. Y la otra diputada, que fue una de las que tuvo la moción de destitución, tiene 3 maestrías. Y yo no sé qué hora sacaron tantas maestrías, tiene como 28 años. Y son jóvenes que quieren cambiar el país. La otra diputada, que fue ministra, Suecia Calleja, que fue ministra de Cultura, es bailarina, abogada, ha sido ministra. Todos estallaron en aplausos, menos los mismos de siempre, el grupito que estaba en la esquina, Margarita Escobar, la que recibía sobresueldos, Carlos Reyes, que tiene 125 propiedades a su nombre. No estoy hablando de lo que tenga con prestanombres o lo que, no, a su nombre. Tiene actualmente 125 propiedades. En el CNR se puede consultar, cualquier persona con DUI puede consultar. Tiene 125 propiedades a su nombre. Cuando se le consultó, dijo que él ha ido comprando con sus ahorros. Ellos eran los que estaban tristes. Ahí estaban con caras. No hallaban qué hacer. No hallaban dónde meterse. Ellos estaban tristes. Los jóvenes estaban felices, que están cambiando su país. Ellos han dicho, nosotros hemos venido a cambiar el país, no hemos venido a hacer lo mismo que hacían los de antes. Entonces lo que yo les pido es, déjenlos cambiar el país. Si alguno de ellos de repente se hace malo y se pone a robar o a recibir dinero abajo de la mesa por cambiar un voto, ahí pues condenémoslos, como los otros que ya sabemos que lo recibieron. El mismo pueblo los va a castigar y los va a relegar a una esquina, como relegó a los otros, que entraron por residuos. El FMLN tiene 4 diputados, pero 3 por residuos. Arena tiene 14, pero 10 por residuos. Y el que nos robaron a Huachapán. La gente los relegó a una esquina. Pero toda esa asamblea estaba feliz. Estaban cambiando el país. No se aguantan porque sea la siguiente plenaria. Y claro, el status quo se va a enojar. Cuando le pongan impuestos a los periódicos que no han pagado en 70 años, se van a enojar. Pero ¿cuál es la justicia? Que los frijoles, que el arroz pague IVA y el periódico no.
Preguntémosle a la población qué opina, si cree que los periódicos deberían pagar impuestos. No, porque son educativos. Pero para tener educación hay que tener salud. Además, no creo que el diario de hoy sea educativo. Entonces, ese es el problema. Nosotros queremos ser como ustedes, pero para ser como ustedes deben de dejar que nos desatemos de lo que nos tenía anclado a su desarrollo. Si ustedes nos piden que nos anclemos a ellos y que miren, siéntense con FUSADE, siéntense con la NEP, escuchen a Javier Simán, escuchen a Miguel Ángel Simán, escuchen a Fito Salume. Mira lo que dice el periódico de Fito Salume, dice que ustedes no tienen que hacer esto. Mira lo que dice el periódico de Enrique Altamirano, dice que ustedes no tienen que hacer esto. Mira lo que dice José Roberto Dutriz en la prensa gráfica. Si nos sujetamos a eso, por definición vamos a ser siempre un país pobre, subdesarrollado, donde la gente tiene que irse a Canadá o Estados Unidos a trabajar porque no tienen un empleo digno aquí o la posibilidad de conseguir un empleo. Pero si ustedes nos dejan que nosotros nos desarrollemos, claro, respetando la ley, respetando los derechos humanos, respetando la democracia, respetando la libertad de prensa y todo lo que se respeta en El Salvador, y los que conocen El Salvador saben que así es, por más que el lobby internacional diga que no es así. Déjennos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente, y algún día no vamos a ser nunca como Canadá, porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz, y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también. No solo, es decir, nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre. Gracias, pues, pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida. Y necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o ambas. No solo a que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito. Bueno, muchas gracias por acudir. Esta es, como ustedes saben y como bien dijo el nuncio, esta es una opinión oficial del gobierno, pero evidentemente habrán otras, y con muy buena frase la que nos mencionó en latín, de que así como hay cabezas, así hay tribunales. Sé que no, probablemente hay otras interpretaciones, pero tengan por seguro que nuestra interpretación no es una interpretación antojadiza, es una interpretación que creemos que es la única que se puede tomar. Ahí está en la letra de la ley, no solo de la Constitución, sino en las leyes específicas, como la ley del órgano judicial o la ley de la Fiscalía. Y bueno, yo les invito a que veamos al futuro. Va a haber más cambios, no me refiero a personas, pues, sino en el país, positivos, y vamos a necesitar el acompañamiento de ustedes. Así que pues, muchas gracias por haber venido y gracias por escucharnos también. Damos por finalizada esta reunión y agradecemos a los excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditados en El Salvador por haber asistido. Asimismo, el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, continuará con las actividades de la agenda presidencial. En el Salón de Honor de Casa Presidencial presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.
Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.